Señoras y señores, amigas y amigos, muy buenas tardes. Quiero agradecer a mi amable presentador, al prestigioso profesor Hermenegildo López, no solo la deferencia de su presencia aquí y el contenido de sus palabras, sino el gesto cívico de comparecer en esta tribuna para transmitir a quienes nos escuchan el interés que él personalmente concede a este acto. Y es que a veces los que tenemos responsabilidades públicas, los que tenemos ya largos años de trayectoria política, creemos que tenemos en nuestras manos los elementos de test para poder conocer y medir el interés de nuestra actividad ante los ciudadanos. Y creo que la experiencia demuestra que en muchas ocasiones nos equivocamos, porque en muchas ocasiones en nuestras organizaciones vivimos encerrados en una especie de cápsulas de cristal, aislados del mundo, y necesitamos forzosamente acudir a pruebas o acudir a testimonios que nos den un reflejo real de lo que ocurre fuera de las paredes de cristal de nuestras organizaciones. Para mí, la presencia aquí de Hermenegildo López es la superación de la prueba de que lo que queremos y estamos intentando transmitir a los españoles, a los leoneses y a los asturianos es en estos momentos un asunto de interés prioritario para la sociedad. Sencillamente porque por encima de su trayectoria de generosidad y de servicio público de Hermenegildo López es hoy en León y en España una conciencia viva de la sociedad civil. Y como respuesta y reflejo a ese reconocimiento de una persona que representa la auténtica conciencia de la sociedad civil, yo me atrevo a comparecer aquí ante ustedes en esta noche y tratar e intentar estar a la altura de Hermenegildo López, mi amable presentador. Cuando las circunstancias lo permiten, siempre es una tentación para los leoneses y los asturianos evocar el esplendor de nuestro pasado común y exhibir los vínculos de amistad y de buena vecindad que nos unen. Por encima de esas gigantescas cumbres que nos separan. Hace 4 años, en Valencia Don Juan, ya comparé la cordillera Cantábrica y los picos de Europa con una gran espina dorsal que vertebró más que dividió el territorio de los legendarios astures transmontanos y los augustanos, como nos bautizaron los antiguos historiadores desde Estrabón a Plinio, y ese sentimiento telúrico sigue sobrevolando sobre los asturianos y los leoneses de hoy. Son muchos siglos de historia compartida y de identidad común que permitieron hace casi 100 años al gran filósofo Ortega y Gasset referirse como hecho diferencial de nuestros países hermanos a la claridad política de Asturias y León, de la que surge por primera vez la gran política nacional tras la fundación del Reino Astur-Leonés. Sin remontarse tanto, el pasado día 22 de enero, un numeroso grupo de compañeros asturianos hicimos el viaje en tren desde Oviedo hasta León para certificar una carta a la ministra de Fomento del Gobierno de Rajoy, Ana Pastor, quien, superado el ecuador de la legislatura, no ha hecho más que adoptar decisiones que agravan la situación de incomunicación ferroviaria que anteriormente había ido agravando el Gobierno de Zapatero. No son afirmaciones subjetivas, sino hechos objetivos perfectamente medibles y comparables. En el año 2004, la línea de alta velocidad del norte, Valladolid-León, Asturias, por circunstancias derivadas de la planificación de aquella época, avanzaba más adelantada notablemente que la línea del noroeste, Medina del Campo, Zamora, Galicia, y que la línea del nordeste, Burgos, Miranda de Ebro, País Vasco. El itinerario crítico para su entrada en servicio en 2010, la variante de Pajares, estaba en obras y nada hacía pensar que los sencillos acondicionamientos de los tramos
Valladolid-Palencia, Palencia-León, León-La Robla, se detendrían, o que los estudios del nuevo trazado entre Pola de Lena, Oviedo, Gijón y Avilés nunca se iniciarían. Nada hacía pensar aquello en 2004, pero en 2011 había sucedido. Había sucedido con el estrambote de unas aberrantes actuaciones ferroviarias sin precedentes en el ferrocarril del siglo XXI, la pérdida de la centralidad ferroviaria de las estaciones de Feve y de Renfe en León y en Gijón, porque el problema en Gijón es exactamente el mismo que el de León. Y la centralidad es la condición básica para que el ferrocarril capte viajeros. Y esta pérdida de centralidad todavía se agravó más con la construcción de un vergonzoso fondo de saco en el trazado de la línea que pone fin a su continuidad como itinerario de alta velocidad financiado con fondos europeos. Llamo la atención de ustedes acerca de la paternidad política de las barrabasadas ferroviarias en las estaciones de Feve y de Renfe en León y en Gijón, porque son los mismos en ambas ciudades, aunque ahora acudan a manifestaciones y concentraciones para hacer olvidar su autoría. Tampoco era previsible que a partir de 2012, con la llegada del gobierno de Rajoy, no se corrigieran aquellos desafueros, pero lo que sucedió en estos 2 años de la legislatura de Rajoy es que se han agravado con la reducción a vía única del tramo Palencia-León, con la instalación del intercambiador de ancho de trenes que certifica el final del ancho internacional en León, con la negativa a condicionar el tramo León-La Robla, con el anuncio del cierre de un tubo en la variante de Pajares y con la colocación de traviesas polivalentes para el paso de trenes de ancho Renfe por un nuevo corredor de alta velocidad europea en el que se llevan invertidos más de 3.000 millones de euros. Son los hechos del Gobierno del Partido Popular en 2 años. Han tenido que producirse otros 2 acontecimientos aún más recientes. La gran manifestación de los ciudadanos de León del pasado día 6 de abril y la concentración anteayer de varios centenares de asturianos y leoneses ante la sede del Ministerio de Fomento para que la ministra Ana Pastor, autora de las negativas actuaciones antes citadas en la línea Madrid-León-Asturias, convocara una reunión de urgencia como telón de su inoperancia, de cuya foto publicada en el Diario de León a mí solo me llama la atención la frescura de los rostros de los asistentes a la misma. La frescura de los rostros de los asistentes a la foto de familia dedicada a la palabrería y al disimulo. Vuelvo a llamar la atención de ustedes acerca de la complicidad política actual en las barrabasadas ferroviarias de las estaciones de Feve y de Renfe en León y en Gijón, porque también son las mismas personas en el Ministerio de Fomento las que toman las decisiones que afectan a ambas ciudades. En León y en Gijón, el Ministerio de Fomento ofrece hoy un compendio único, fotografiable y visitable, de 4 monumentos de política ferroviaria antieuropea, en homenaje a la desvertebración social y territorial de Asturias y de León, levantados con el dinero de los contribuyentes por el Gobierno del PSOE y conservados con esmero por el Gobierno del PP en los últimos 2 años. El problema de la minería de carbón en España, que tanto afecta a León y Asturias, es otro ejemplo de la acción combinada y concertada de los gobiernos del PSOE y del PP, cuyo origen reciente podemos situar en el año 2010, cuando el comisario socialista de la competencia, el señor Almunia, decidió la regulación del sector por razones de competencia desleal del carbón subvencionado, ante el estupor del comisario de la Energía, el democristiano alemán Oettinger, que no se explicó la intromisión en su ámbito de su competencia. El PSOE tenía ya muy claramente programado en 2010 el final de la minería nacional del carbón para el año 2014, fecha en la que se fijó el cese de la obligatoriedad de compra de carbón autóctono a las centrales eléctricas nacionales. Los alemanes, a los que se les suele echar la culpa de estas cosas, falsamente, los alemanes, con una minería subvencionada como la española que da en la actualidad empleo a 25.000 personas, decidieron de forma inédita unirse en la comisión y presentaron al eurodiputado socialista alemán Bernhard Rapkay, apoyado por democristianos y liberales, para conseguir la decisión de la ampliación del horizonte
de la minería del carbón hasta el año 2018, frente al 2014 del comisario Almunia y del Gobierno socialista español. La llegada a finales de 2011 del PP al Gobierno de España supuso otra vuelta de tuerca al sector, al estrenarse en el primer Consejo de Ministros de Rajoy con la eliminación de los fondos mineros que se habían establecido para reestructurar las comarcas mineras, y continuar más tarde con la aprobación de las producciones más bajas de carbón de la historia y también de unos escandalosos retrasos en la concesión de las ayudas a las empresas mineras que aboca al sector a su progresiva liquidación. En estos momentos, el sector privado de producción nacional de León y de Asturias está o en concurso de acreedores, o siendo subastado, o en ERES de extinción. Y la empresa pública UNOSA se encuentra en situación de conflicto, sin convenio y con la amenaza de SEPI de no aportar un solo euro más a partir del ejercicio 2016, como anticipó en su día la dirección de UNOSA al comunicar que la SEPI no tenía previsto seguir aportando dinero en el 2017 y 2018 para cubrir la diferencia presupuestaria entre ayudas a la producción que UNOSA recibe del Estado y el déficit que genera la actividad. Esa cantidad, 75 millones de euros entre los dos ejercicios, pone en el aire, por no decir anuncia el cierre, de la empresa pública más allá del año 2016. Sin embargo, señoras y señores, el panorama europeo del carbón autóctono dista mucho de seguir la estela del Gobierno español. Alemania apuesta por mantener sus producciones subvencionadas en el Valle del Ruhr, además de invertir importantes sumas de dinero en abrir nuevas centrales térmicas de carbón. Francia apuesta por crear una empresa nacional que explore la explotación de los recursos minerales del subsuelo con especial interés en el carbón. Polonia sigue invirtiendo en uno de los recursos más rentables que posee, que además no requiere subvenciones, e Inglaterra sigue manteniendo su empresa pública de extracción con expectativa de ampliación. Y así llegamos al actual marco de discusión que marcará el peso del carbón en el próximo mix energético de la Unión Europea, cada vez más consciente de la fragilidad de las energías denominadas verdes, lideradas por los socialistas europeos que requieren un marco de subvenciones muy superiores a las del carbón autóctono. Mientras el resto de los países productores de la Unión Europea tienen puestas las miras en el futuro, en España, a la pinza del PP y del PSOE, nos está convirtiendo en el único país que decidió que el sector del carbón debe de cerrar ya. Frente al PP y al PSOE, nosotros creemos firmemente que el esfuerzo y las inversiones del sector a lo largo de todos estos años no han sido en balde y que actualmente muchas de nuestras explotaciones pueden ser rentables. Y somos plenamente conscientes de que podemos contar con el respaldo de los grandes países como Alemania o Inglaterra para defender la pervivencia del sector, para la recuperación del concepto de reserva estratégica, para establecer líneas específicas de financiación, para promover la efectiva reactivación de los territorios mineros y para la recuperación medioambiental de las comarcas afectadas. Todo ello en el marco de una política energética que proteja la soberanía de todos los países y que garantice la seguridad de los suministros, por lo que el carbón, fuente propia con estas características, resultará especialmente protegido. Llegados a este punto, alguien podría argumentar que los problemas de las comunicaciones y de la minería del carbón no constituyen argumentos suficientes programáticos para decidir el voto en unas elecciones como las europeas. No comparto ese criterio. El voto siempre tiene que responder a criterios de coherencia y de responsabilidad. No me parece coherente ni responsable que los incumplimientos, los engaños o los fracasos de los partidos políticos no se traduzcan en retiradas de la confianza, porque renovar el apoyo en esas condiciones a quien te está golpeando duramente equivale a reclamar nuevos castigos y a empeorar el panorama de crisis de todos un poco más. Foro es un partido reformista, de centro, con vocación europea, que cree en los valores de libertad, justicia, solidaridad y convergencia que proclama la Unión Europea, pero que están en entredicho en España, la nación europea con mayor tasa de desempleo de la Unión y en las comunidades autónomas con mayores índices de decadencia de España. Es un hecho
que, a la vista de los datos socioeconómicos indiscutibles, las mayorías del PSOE y del PP gobernantes durante los últimos 10 años no se han inspirado en los verdaderos principios de los tratados de la Unión, y sus errores han conducido a España y a sus comunidades autónomas a una situación que exige cambios profundos en la política europea, en la política nacional y en la política regional. Por ello, el primer problema social de la Unión Europea es el paro de España. Tenemos que defender desde España la modificación del objetivo básico de la política europea, la convergencia, para establecerlo no solo en función de niveles de crecimiento y de PIB, sino también en función de las tasas de desempleo, al servicio de la cual deben de reorientarse los programas de actuación y la asignación de los recursos de los fondos de compensación, así como las directrices de estabilidad financiera y presupuestaria y las medidas de estímulo al crecimiento capaces de evitar los procesos de desertización que amenazan a muchas comarcas europeas, como las comarcas mineras o determinadas comarcas rurales de la montaña asturiana y leonesa. Para ello exigimos que la Unión Europea sea una institución garante del bienestar social y de la igualdad de oportunidades, mediante políticas sociales eficaces y sostenibles, de tal forma que las medidas de estabilidad tendrán que asegurar siempre, siempre, una educación y una sanidad públicas de la mejor calidad, así como las pensiones sagradas de nuestros mayores. El segundo problema al que tenemos que enfrentarnos es la corrección del llamado déficit democrático de Europa, asunto sobre el que la mayoría de los líderes de opinión no se cansan de escribir y de pontificar. Como recuerda el historiador y sociólogo francés Emmanuel Todd, en Europa existe hoy un sistema de dos niveles. Un nivel superior de las instituciones comunitarias, con una autoridad sin control, la Comisión y el Consejo, donde reina la cooptación, y un nivel inferior de nación, donde subsiste el sufragio universal. El 25 de mayo, en vez de opinar, tendremos la oportunidad de votar para modificarlo todos aquellos a los que no nos gusta. Nosotros pensamos que el déficit democrático sobre el que casi todo el mundo está de acuerdo solo se resuelve si le damos más competencias al Parlamento Europeo y menos a la Comisión y a los Estados, de forma que las acciones de la Comisión y del Consejo no queden fuera del control del Parlamento. Proponemos que la corrección urgente del déficit democrático que existe en el seno de las instituciones de la Unión Europea se resuelva mediante la atribución al Parlamento de las competencias que le son propias en las democracias avanzadas y, en particular, la investidura del presidente, el nombramiento por este de los miembros de la Comisión y el ejercicio del control político pleno de todo el Gobierno, como en cualquier sistema parlamentario. El tercer gran problema de la Unión son sus fronteras. Las exteriores, mal defendidas, como sabemos muy bien en España, y las interiores, que se levantan administrativamente y tecnológicamente para desactivar a la carta la preconizada Unión. Un claro exponente de este nuevo fenómeno se demuestra en las comunicaciones y en la falta de armonización fiscal. Nosotros reclamamos con urgencia las reformas necesarias para proteger solidariamente las fronteras exteriores de la Unión Europea y para desmontar eficazmente las barreras que impiden el funcionamiento real como un espacio sin fronteras interiores, mediante redes transnacionales de transportes y de telecomunicaciones, y la armonización de la política fiscal que corrija los errores de los procesos actuales de deslocalización de actividades. No nos debería de extrañar que las multinacionales en el estado fiscal actual, de falta de armonización, se domicilien en Irlanda. No nos debería de extrañar que los centros de producción de determinadas empresas se vayan a Polonia, porque hay razones objetivas fiscales que incentivan estos procesos. Para evitarlo, defendemos la armonización fiscal que fortalezca la verdadera unión y que evite la deslocalización táctica de empresas derivada de la dispersión fiscal
que perjudica a países como España, país gobernado por quienes practican una política fiscal que penaliza a nuestras empresas y empobrece a nuestras familias. Acabo de describir 4 propuestas de ámbito europeo, referidas al empleo, a la corrección del déficit democrático, a las fronteras exteriores e interiores y a la armonización fiscal, que nos afectan a todos los españoles, a los leoneses y a los asturianos y que se van a dilucidar el día 25 de mayo. Todo aquel que diga que en Europa no hay convergencia en el empleo, que hay déficit democrático, que tenemos problemas de fronteras exteriores e interiores en la Unión o que nos falta una verdadera armonización fiscal, que lea, por favor, los programas y compruebe qué partidos proponen medidas para solucionarlos. Nosotros levantamos la bandera de la convergencia en el empleo, de la corrección del déficit democrático, de la unión real y de la equidad fiscal para la construcción de una verdadera Europa de los ciudadanos. Me gustaría volver ahora sobre otros asuntos europeos de gran trascendencia para las comarcas montañosas de Asturias y León, que frenan el desarrollo de su excepcional sector agroganadero, limitando la renta y el bienestar de sus ciudadanos. La ganadería es una tradición ancestral de la cordillera cantábrica. Hasta aquí, no hace muchos años, llegaban todos los años rebaños transhumantes de miles de ovejas merinas procedentes de la meseta. Ahora todavía hay una importante actividad ganadera, tanto de vacuno de carne, que debería ser potenciada, así como de ganado caprino y ovino, cuyo principal obstáculo para su desarrollo en las montañas asturleonesas no es otro que la falta de gestión del lobo. Gran parte de la ganadería del vacuno de carne se caracteriza por desarrollarse en un territorio con unos condicionantes muy exclusivos dentro de la Unión Europea y también dentro de España, debido a nuestra difícil orografía, que impide la mecanización, una adversa climatología, malas comunicaciones para adquirir los productos de los que dependen las explotaciones de montaña, inputs como los cereales, y eso ocasiona que producir en estos territorios de Asturias y de León suponga una clara desventaja competitiva frente a otros lugares de Europa. De aquí la importancia de tener capacidad de información y de decisión en la Unión Europea para que los principios de solidaridad interterritorial compensen estas dificultades añadidas que impiden la competitividad en un mercado libre y globalizado frente a otros países productores, como pueden ser Dinamarca, Alemania, Francia u Holanda. Comarcas como las de la montaña asturleonesa son un claro ejemplo de las zonas desfavorecidas y de montaña que precisan un trato especial desde Europa. Arias Cañete, el candidato del PP, decidió recientemente, en el reparto de las ayudas que recibe España de la nueva política agraria común, excluir los pagos directos a zonas de montaña financiadas o financiados al 100% desde Europa, perjudicando la viabilidad de cientos de explotaciones, tanto de vacuno como de ovino y caprino, precisamente cuando la propia Unión Europea reconoce que la reforma de la PAC 2014-2020 perjudica notablemente a estas zonas, como las asturleonesas, zonas ultraperiféricas y zonas de montaña, al no contemplar sus peculiaridades, a pesar de estar directamente recogida esta situación en los reglamentos comunitarios. La realidad es bien distinta en países vecinos y competidores, como Francia, donde van a destinar hasta el 15% de su sobre nacional en ayudas a las zonas de montaña de su país, o Alemania con un 2,5% de su sobre nacional destinado al mantenimiento de prados en las zonas desfavorecidas. En España y, por tanto, en la cordillera cantábrica, estas medidas no se van a aplicar para compensar a nuestra ganadería menos competitiva, por lo que vamos a comprobar año tras año cómo el previsible abandono de la actividad provocará la colonización del matorral sobre gran parte del territorio, provocando el consiguiente incremento de los incendios forestales e incurriendo en un claro riesgo tanto para los habitantes de estas zonas rurales como para nuestros valiosos recursos naturales. No quisiera olvidar en mi intervención un sector tan importante para el sector agroganadero asturleonés como es el de la producción láctea, donde León y Asturias
son respectivamente segundo y tercer productor nacional y que tendrán que afrontar en mayo del año próximo una liberalización del mercado europeo fruto de la supresión de las cuotas lácteas y para la que ni desde el Gobierno nacional ni desde la Unión Europea se han diseñado medidas que permitan la adaptación de nuestras explotaciones a esta nueva realidad del mercado. El segundo aspecto clave en estas comarcas es el de la convergencia de las zonas rurales con las zonas urbanas, por lo que es fundamental gestionar en clave europea que sus habitantes dispongan de una adecuada atención sanitaria, educación para sus hijos, así como actividades de ocio y tiempo libre y una adecuada red de telecomunicaciones básica para el asentamiento poblacional. Lo que predicamos de Europa hacia España, de la convergencia en el empleo, también lo predicamos de las comarcas urbanas o del territorio urbano español con las comarcas rurales españolas. Y para ello proponemos que los fondos europeos de desarrollo rural se destinen prioritariamente al fomento del empleo en las zonas rurales, en todo tipo de sectores y actividades, como pueden ser la industria agroalimentaria, el sector forestal o el turismo rural, pero también en el fomento de otro tipo de empresas que den prioridad al empleo femenino, así como a la incorporación de jóvenes, que evite la despoblación progresiva de los territorios rurales. El tercer pilar de nuestras comarcas de montaña es la política medioambiental, que se debería de aplicar siguiendo el modelo europeo de parques naturales y nacionales de países como Francia o Italia, que respetan la actividad humana dentro de sus territorios. Gran parte del territorio de la montaña asturleonesa cuenta con algún grado de protección medioambiental, reserva de la biosfera, parques nacionales, parques naturales, lugares de interés comunitario, zonas de especial conservación, zonas de especial protección de aves y otras figuras de protección medioambiental, derivado de la aplicación de directivas europeas con interpretaciones muy discriminatorias para los habitantes de estos territorios, al confundir en España el Gobierno y algunas comunidades autónomas, confundir protección del medio ambiente con la imposibilidad de desarrollar prácticamente cualquier tipo de actividad humana, penalizando la calidad de vida de sus habitantes, cuando no existen en Europa impedimentos para aplicar un modelo de parques naturales y nacionales que tenga en cuenta la actividad humana dentro de sus territorios, permitiendo desarrollos económicos compatibles con una conservación racional del medio ambiente. Nosotros promoveremos en Europa las medidas medioambientales que favorezcan los equilibrios de nuestros ecosistemas y que potencien nuestro patrimonio natural, sin perder la referencia al interés prioritario de los ciudadanos y de su calidad de vida, luchando sin demagogia contra el cambio climático. A los forofos del prohibicionismo celtibérico en materia de conservación de especies naturales les vendría muy bien una lección práctica de conservacionismo sobre el estado de extinción de nuestra especie autóctona más emblemática, el urogallo. Después de casi 40 años de su prohibición cinegética total establecida en 1979, la población de urogallos, del urogallo cantábrico, censada en nuestros bosques leoneses, cántabros, gallegos y astures, está diezmada. Cualquier paisano de los pueblos de la montaña asturiana, leonesa o cántabra sabe, sin necesidad de investigaciones científicas, lo que sucede con nuestros urogallos cantábricos, el eslabón más débil de la cadena animal al que la falta total de protección real de las administraciones frente a la invasión de su territorio por el ganado doméstico, a la acción de la superpoblación de los depredadores y a los desmanes de los cazadores furtivos, está llevando a la extinción, al desaparecer sus únicos protectores reales, los verdaderos guardas de la naturaleza, los cazadores conservacionistas. Sirva de ejemplo positivo
frente al prohibicionismo empobrecedor, el modelo del Parque Natural de las Lagunas de Villafáfila, que exhibe la mayor densidad de avutardas de Europa y también una importante presencia de ánsares y otras aves migratorias en invierno, gracias al apoyo inteligente y protector de los habitantes de ese espacio natural, que disfrutan de todas las actividades compatibles con las especies protegidas, incluida la caza tradicional, y son sus primeros y más eficientes conservadores. Les he hablado de infraestructuras, de minería, de agroganadería, de recursos naturales y de medio ambiente, pero también de empleo, de convergencia, de la Unión y de sus fronteras exteriores e interiores, del déficit democrático y de la armonización fiscal. Son nuestros problemas como leoneses, como asturianos y como españoles, pero también son los problemas de Europa que se dilucidarán el próximo 25 de mayo en unas elecciones de resultado incierto, en unas elecciones en las que Foro aspira a ofrecer y a obtener una presencia directa en Europa que, en función de los pronósticos que se están haciendo sobre los resultados, podría resultar decisiva entre los dos viejos bloques del PP y del PSOE en franca decadencia, al menos en España. El ya citado Emmanuel Todd, en su más famosa obra, La invención de Europa, anunciaba hace 20 años la desaparición de las macroideologías y se preguntaba por el futuro de Europa. ¿Será universalista? ¿Será respetuosa de la diferencia? Para concluir, el profesor Todd, que los europeos no podrán definirse sin ponerse de acuerdo sobre la definición del otro. Pero hay un conflicto previo al que no hace referencia Todd, que es el de ponernos de acuerdo sobre nosotros mismos, antes que ponernos de acuerdo sobre el otro. Ponernos de acuerdo sobre nosotros mismos. Y me refiero a ponernos de acuerdo entre nosotros mismos, los españoles. De esto, señoras y señores, se trata a la hora de acudir a las urnas el 25 de mayo. Casi 1,5 millones de asturianos y de leoneses, estoy hablando solo de los votantes censados en Asturias y en León, casi 1,5 millones están llamados a votar y pueden decidir un buen número de eurodiputados, sin depender de lo que decidan en otras comunidades, solo con nuestros propios votos. Perdón. Unos asturianos y unos leoneses lo harán y otros se abstendrán. Los que acudan a las urnas satisfechos de lo que han conseguido el PSOE y el PP no tienen ningún problema para decidir que todo siga igual. Pero los insatisfechos, los que se quejan, los que protestan, los que critican, los que se sientan engañados por responsabilidad y por coherencia, deberían de impulsar un cambio para mejorar y para progresar. Acabo de presentarles una propuesta para el cambio, que comienza por proclamar lo que pensamos: más León, mejor España, lo mismo que más Asturias, mejor España. Porque estamos convencidos de que la unión más que la unidad, subrayo, la unión más que la unidad, es el camino del futuro en Europa. Muchísimas gracias. Un coloquio donde todos ustedes